Seguro que todos vosotros conocéis la noticia del fallecimiento de la reina de Inglaterra. Seguro que a poco que hayáis escuchado la radio, visto la televisión o estéis conectados a las noticias en Internet, pues habéis vivido incluso un bombardeo de información sobre lo que fue ese reinado, sus orígenes, aspectos positivos, aspectos negativos y todos pues podrán tener una opinión acerca del sistema político en sí, de la reina, de Inglaterra y de todo eso. Pero lo que no he escuchado en ninguno de los medios de comunicación es una de sus cualidades que las personas que la han tratado de cerca al menos han reconocido como cierto. Y es que ella no solamente se expresaba, sino que se confesaba creyente en Jesús. Y esta frase es una frase asombrosa en la boca de un dignatario del nivel, digamos, de la reina de Inglaterra. La historia nos enseña que necesitamos ser salvados de nosotros mismos, de nuestra falta de reflexión o nuestra avaricia. Dios envió al mundo no a un filósofo ni un general, sino un Salvador con el poder para perdonar. Y en discursos institucionales de Navidad o en otras ocasiones, en más de una ocasión, la reina se refería a la fe en Jesús como algo que era importante en su vida personal. Claro, puede resultarnos un tanto sorprendente, ¿verdad? Pero es la realidad que esta mujer confesaba en su vida. Y de alguna manera, permitidme decir que creo que con la muerte de Isabel II muere la que probablemente sea la última reina cristiana en Europa, o por lo menos que se confiese de una manera real y abiertamente como discípula de Jesús. En la contradictoria y compleja historia y relación entre la Iglesia y los estados y la política en Europa, desde luego, cómo se relacionan ambas realidades, lo espiritual, la Iglesia con el Estado, ha sido una situación compleja y con sus conflictos. Y este cristianismo que en Europa dio lugar a una cultura donde la fe y las prácticas cristianas forman parte de la sociedad, pues hemos visto cómo el hecho de que el Estado se confesase cristiano en ocasiones a lo que llevaba era a la intransigencia y a la intolerancia. Y nosotros, en nuestro caso, en nuestro país, cualquier relación entre el Estado y la Iglesia la hemos visto o la hemos sufrido desde el punto de vista evangélico protestante, ya que implicaba la persecución. Y así ha sido en muchos lugares de Europa, donde los estados confesionalmente cristianos perseguían a los que eran de una confesión diferente. Pero digo que es contradictorio porque a la vez que eso es real, y podremos verlo como un obstáculo a la difusión del Evangelio, y como digo, en España sabemos mucho de eso, por otro lado, los estados que se confesaban cristianos también han sido un instrumento para la difusión del verdadero Evangelio en Europa. Y es curioso como precisamente en España los evangélicos en parte nos hemos beneficiado de la Inglaterra protestante y en algunos momentos de nuestra historia la bandera inglesa ha protegido nuestros locales de culto cuando el régimen franquista intentaba ir en contra de ellos. Y el hecho de que fuesen protegidos por el Estado británico pues supuso una protección para los evangélicos en España. ¿Veis qué situaciones tan contradictorias, verdad? De las relaciones difíciles entre fe y política, entre la Iglesia y el Estado. Es más, incluso nuestras asambleas tienen su origen en personas que abandonaron el anglicanismo buscando una fe más cercana a la vivencia de la Escritura. Así que, bueno, las palabras de esta señora, quizás, si ella lo confiesa así, nuestra hermana, nos recuerdan la importancia de la proclamación pública de la fe cristiana y cómo los gobernantes pueden influir para bien o para mal en la difusión o en la protección a la difusión del Evangelio. Desde un punto de vista sociopolítico podemos preguntarnos si era mejor esa Europa cristiana con sus conflictos o el actual laicismo militante que avanza y que manifiesta una cara cada vez más anticristiana. Y me diréis, ¿y Hechos qué pasa? Es que esto es Hechos 14, aunque no os lo parezca. Porque en Hechos 14 nos vamos a encontrar con cómo la fe cristiana se enfrenta, por un lado,
a las distintas interpretaciones y visiones sociales? ¿Y cómo se pasa de la adulación e incluso querer ponerles unas guirnaldas a los apóstoles para proclamarlos casi dioses? Acto seguido, cómo pasan a apedrearlos. Y es que la fe cristiana avanza, y la iglesia primitiva ha avanzado entre guirnaldas y piedras. Y quizás las dos son igual de peligrosas para el avance del Evangelio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, ¿sabéis de quiénes estamos hablando? ¿Os acordáis? Hechos 13, están Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pues entran ellos y hablaron de tal manera en la sinagoga que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Estamos en ese primer viaje misionero, el viaje que inaugura lo que va a ser las distintas campañas de expansión del Evangelio por esta zona de Asia y de Europa. Estamos en el este del Mediterráneo y vemos cómo estamos en la segunda parte de este viaje misionero. Y en ese viaje que están haciendo, os pongo una ampliación mayor para que veáis las ciudades, pues han estado en Antioquía, de Antioquía tienen que escapar y les vemos cómo marchan hacia esta ciudad de Iconio. Y lo que nos encontramos en esa ciudad es cómo los apóstoles, Pablo y Bernabé, hacen una proclamación realmente convincente. Hacen un mensaje, predican de tal manera que la gente los entiende y muchos de ellos creen. ¿Y dónde empiezan el mensaje? ¿Dónde empieza la predicación? Pues siguiendo un patrón que es la costumbre que hemos visto en el libro de los Hechos, que es primeramente a la sinagoga de los judíos, a los que fue enviado Jesús. Donde nace Jesús, el Evangelio, como dice Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío, que es el que recibe, es el pueblo del Antiguo Testamento que recibe al Mesías, pero también a las demás naciones, a los gentiles, a los griegos, a los hispanos, a los laodicenses, a los iconios, a todos los que a toda la humanidad. Así que eso es lo que hacen. Primero van a la sinagoga y allí pues predican el Evangelio. Fijaros que aquí Lucas no nos da ningún detalle de cuál es la predicación, cuál es el contenido de lo que Pablo explica en la sinagoga. Y no lo hace porque lo acaba de hacer en el capítulo anterior. Así que podemos suponer que lo que Pablo hace en Iconio es lo mismo que ha hecho en Antioquía, predicar y demostrar a los judíos con la Biblia en la mano que Jesús es el Mesías, que es el que cumple las promesas. Y por tanto, ese es el mensaje que vez tras vez Pablo va predicando en las distintas sinagogas. Por lo tanto, a una audiencia que conoce la palabra de Dios, les explica el Evangelio utilizando la palabra de Dios y conectando lo que ellos saben de su fe con lo que significa Jesús y cómo Jesús cumple todas esas profecías del Antiguo Testamento. Y como nos explicaba José la semana pasada, pues hace todo un repaso del Antiguo Testamento para demostrarles que Jesús es el Cristo. Es una argumentación bíblica, mesiánica, comprensible para las personas que lo están escuchando. Y eso es lo que van a hacer allí donde van. Proclaman el Evangelio de Jesús. En el resto del capítulo 14 vemos cómo a esta predicación del Evangelio se le refieren o se expresan distintas palabras. Por ejemplo, en el versículo 3 nos dice que daban testimonio de la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Es decir, el mensaje que Pablo y Bernabé trasladaban a cualquier audiencia era un mensaje basado en la gracia de Dios. Es decir, ese amor que Dios muestra a la humanidad, ese amor inmerecido y por el cual Dios da el primer paso, se acerca a nosotros e invita a los seres humanos a aceptar esa invitación, sin ningún mérito, sin nada que aportar,
creyendo y aceptando esa salvación. Esa es la palabra de la gracia. Pero fijaros que el capítulo 14 y versículo 7, lo mismo que están haciendo, lo llaman allí, predicaban el Evangelio. Y otros versículos más abajo, luego los leeremos en el capítulo 14, utiliza la misma expresión, predicación del Evangelio, que quizás es la más habitual que nosotros conocemos, ¿verdad? Y es que el Evangelio era un gran desafío para esa sociedad. ¿Sabéis? La palabra evangelio no la inventaron los evangelistas, no era una palabra que inventaron Pablo o Lucas, sino que era una palabra que se utilizaba en los tiempos del Imperio Romano para anunciar especialmente el advenimiento de un nuevo emperador, de un nuevo César. Y entonces se anunciaba el evangelio del nuevo César. Tenía un significado que iba más allá de simplemente dar una noticia buena en el periódico, sino que significaba la proclamación de que había una autoridad que era la esperanza de salvación para el imperio y para todos. Y por lo tanto, había que adorar. Y sabéis, lo que hacen los cristianos es decir, no. El verdadero evangelio no es la esperanza en los líderes humanos, sino que es el evangelio de Jesús. Que la buena noticia de la venida de Jesús es la que de verdad salva y la que de verdad cambia a las personas. Así que no hay evangelio sin Jesús. Y cada vez que leemos que predicaban el evangelio, sabemos que sin necesidad de que completen la frase, lo que están predicando es la buena noticia de la venida de Jesús para salvar a la humanidad. Y ese mensaje era un desafío a las creencias e incluso a las estructuras de poder de la sociedad romana en la que ellos estaban predicando. Pero en este capítulo 14, en el versículo 15, también a uno de la audiencia les dicen y les invitan a convertirse. Y esa es otra expresión que utilizamos frecuentemente, ¿verdad? Y que también es bíblica. La necesidad, versículo 15, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y es ese cambio de orientación. Es ese dejar de mirar hacia un lado teniendo esperanza en otras creencias, en otras personas, y mirar a Dios sabiendo que es el único que te puede dar salvación. Convertirse tiene que ver con un cambio de mirada, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, una transformación de la persona. Así que eso es lo que Pablo predicaba. Fijaros qué amplio. Son 3 frases, pero esas 3 frases sintetizan lo que es el mensaje del Evangelio. Pero su proclamación era convincente no solo por lo que decían y dónde lo decían, sino también por cómo lo decían. Versículo 3. El Señor daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Los apóstoles demostraban también el poder de Dios, no porque ellos tuviesen una capacidad extraordinaria, sino que era una concesión divina. Dios a los apóstoles les concedió que como representantes autorizados suyos para iniciar la Iglesia, recibiesen el poder de hacer las mismas señales que hacía Jesús. De hecho, ese es el argumento de Pedro en Hechos 2, es el argumento del autor de Hebreos, en el cual nos dice que Dios, testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Igual que Jesús tenía las señales de ser el Mesías, los apóstoles, por la voluntad de Dios, hacían esas mismas señales para evidenciar en los inicios de la era de la Iglesia que ellos eran los representantes autorizados de Jesús, tenían su mensaje, tenían su poder, eran sus apóstoles. Y eso nos da un modelo para la Iglesia. No en el sentido de tener el mismo poder, si Dios quiere puede obrar con todo el poder y con todas las señales. Pero de alguna manera eso tenía un propósito inaugural en la vida de la Iglesia. Pero el poder de Dios en nuestras vidas sigue siendo real, de cómo Él transforma, sana, restaura. Y el poder de Dios en la vida de la Iglesia es testimonio de la realidad de Dios y de la realidad de su mensaje. Pero somos invitados, llamados, para proclamar esa amplitud del mensaje de las buenas nuevas para todas las naciones. Y eso es lo que hacían Pablo y Bernabé. Y muchos aceptaban ese mensaje, pero había reacciones muy diferentes, muy contrastadas a la hora de, hemos escuchado el mensaje, hemos visto las señales. ¿Cómo es la reacción? Pues en realidad son las 3 mismas reacciones que podemos encontrar a lo largo de la historia. Y podemos dar muchas gracias a Dios de que en la primera respuesta que vemos es de aceptación. Es decir, hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio, que ven la Iglesia y aceptan que esa es la palabra de Dios. Así que nos vemos, versículo 1 y otros versículos, vemos cómo
Como resultado de su proclamación, muchos creen, se forman discípulos y lo que van haciendo los apóstoles es fundando iglesias con aquellos que han creído. Era tiempo de fruto. Y desde el principio del libro de los Hechos nos asombra ver cómo predican y la gente cree. Qué maravilla, ¿verdad? Porque nosotros predicamos y mucha gente no cree. Pero ese era el tiempo de fruto. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido tiempos de un fruto asombroso y tiempos de una fidelidad asombrosa de la Iglesia, a pesar de que no hubiera ese fruto. Creen los judíos, creen los griegos, la Iglesia crece en esa misteriosa conjunción de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Hay personas que escuchan el mensaje, lo creen y siguen fieles. Pero no es la única reacción, y una de las cosas que nos llama la atención de este capítulo es la feroz oposición con la que se encuentran los apóstoles. Era tiempo de fruto, sí, pero también era tiempo de persecución, de incredulidad y de hostilidad. Y ya el versículo 2 nos dice que los que no habían creído inician una auténtica campaña de difamación. Y estas cosas que hoy podemos ver a través de los medios de comunicación y sabemos cómo a través de las redes, que son muy buenas para muchas cosas, pero se crean campañas de odio, de difamación, incluso de boicots contra personas, contra negocios, que pueden llegar a arruinar la vida a las personas y echar por tierra la honorabilidad de cualquiera, hundir un negocio. Eso está ocurriendo y seguro que todos conocéis algún ejemplo o habéis visto alguna noticia de cómo hoy se pueden montar auténticas campañas de difamación e incluso campañas que hacen que cambien las elecciones y los resultados políticos, pero ahí no vamos a entrar. No es nada nuevo. Ocurre desde que la humanidad funciona con el pecado en ella. Cambian las técnicas, pero la realidad sigue siendo igual. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hubo una auténtica campaña de difamación, incitando a la muchedumbre y viendo que estos que habían creído eran lo peor y que había que hacer lo que fuera para librarnos de la influencia y la presencia de estos perturbadores y de estos malvados. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dijo Jesús. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, y aquí veis cómo ya no es solamente una instigación popular, sino que incluso el poder político, las personas de influencia social y política, también participan en esa campaña de difamación. Se lanzaron a maltratarlos y apedrearlos. Y aquí ya se intenta un auténtico linchamiento social, político y personal de los apóstoles. ¿Qué contexto sociopolítico es mejor para la fe? ¿Una cristiandad nominal? ¿Un imperio pagano? ¿Un laicismo con leyes que pueden ir en contra de la fe? Difícil saberlo, ¿verdad? Y a lo largo de la historia ha habido todos esos diferentes modelos. Cuando ha habido una cristiandad oficial en Europa, se han difundido valores cristianos, pero se ha perseguido a los que opinaban diferente también. Es difícil saber qué modelo político es mejor. Pero el Señor quizás nos llama a nosotros a hacer lo mismo que hizo Pablo en 1 Timoteo 2, 1 y 4, invitarnos a orar. Hagáis rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es difícil decidir qué modelo social y político es el que nos conviene, pero vivimos en uno de ellos. Y el Señor nos invita, sea cual sea la situación que nos toque vivir en la historia, seamos capaces de encarnar y proclamar el mensaje del Evangelio. Y si somos llamados a ser cristianos en la vida pública, que practiquemos y demostremos los valores del reino de Dios. Sea que llegues a ser reina de Inglaterra, lo cual es difícil, concejal de tu pueblo o administrativo en cualquier institución pública. Tú allí estás ocupando un papel y eres parte del reino de Dios en las instituciones sociales y políticas de tu país. Debemos ser fieles como personas y como iglesia en cualquier circunstancia histórica y social que nos sea llamado a vivir. Habrá oposición, pero nosotros somos la luz del mundo en medio de ese lugar. Así que hubo quienes aceptaron
hubo quienes se opusieron, pero llama la atención la tremenda confusión que se montó en Iconio cuando fueron en Listra, cuando abandonaron Iconio. Cierto hombre de Listra, versículo 8, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, es decir, que Pablo y Bernabé no les entendían: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter o Zeus, y a Pablo Mercurio, su equivalente Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. El Evangelio fue completamente incomprendido en Listra. Y aquí vemos casi una escena de enredo relatada de nuevo magistralmente por Lucas. Vemos una nueva curación milagrosa, como en el caso de Pedro. Aquí es Pablo el que por el poder de Dios puede sanar a este hombre. Y entonces se desencadena la superstición popular y piensa que Pablo y Bernabé son dioses encarnados. Es curioso que en esa misma región, un poco al noroeste, había una leyenda que contaba que en una ocasión en el pasado, los mitos griegos, todos habéis oído hablar de los mitos griegos, ¿verdad? Pues uno de esos mitos contaba que en una ocasión Júpiter y el otro, se me ha ido, y Mercurio habían visitado el territorio y nadie les daba hospitalidad. Habían pasado como personas normales por allí y la gente los rechazaba. Eran un poco bordes y no aceptaban estos visitantes y no encontraban alojamiento, hasta que en una aldea perdida había una pareja que les dieron cobijo. A esa pareja, los dioses que estaban de visita, les bendijeron abundantemente. Y sobre las demás aldeas mandaron una inundación que arrasó con todos. Y ese era un mito que circulaba en esa región. Así que claro, los de Listra, cuando pensaron que podían ser estos dos dioses, dijeron: no vaya a ser que si no les honramos, pues nos vayan a caer aquí todos los rayos y truenos de Zeus sobre nosotros, ¿no? Eran sus supersticiones religiosas, sus mitos, y confundieron el mensaje de los apóstoles con esos mitos que ellos conocían. Claro, Pablo no entiende el idioma, y Lucas, que siempre es tan preciso en los detalles, nos dice que es que cuando la población ve lo que ocurre, empiezan a hablar en su idioma propio, en el idioma del lugar, que Pablo no conoce. Era habitual en esa zona que se hablase en el griego común, y eso lo entendían todos, pero luego cada pueblo, por decirlo así, tenía su propio idioma. Entonces, claro, Pablo y Bernabé los veían que estaban pues celebrando lo que habían visto de la sanidad, pero cuando se dieron cuenta de lo que querían era hacerles un sacrificio a ellos y llevarles los adornos propios de los dioses. Pablo se horroriza y no admite ningún tipo de confusión entre el Evangelio y los mitos. Y qué importante es eso, hermanos. Porque la historia del cristianismo, a menudo, incluso la Iglesia cristiana, ha jugado con aceptar las prácticas religiosas y las costumbres del lugar para ganarse la aceptación popular. Y de esa manera crear una religión sincretista, es decir, una mezcla de fe cristiana y comportamientos paganos. Creencias que se introducen en el cristianismo y acaban siendo parte del dogma cristiano en muchos lugares. Incluso físicamente se pueden rastrear antiguos santuarios prerromanos y luego romanos donde simplemente se
cambia el nombre y pasan a ser ermitas o santuarios o lugares de romería y peregrinaciones. Ese es el sincretismo y tiene muchas otras manifestaciones. Pablo aquí no lo consiente ni esto. Y qué fácil hubiera sido, bueno, venga, se han confundido, luego se lo aclaramos. No, de ninguna manera. No aceptamos que se confunda el Evangelio con ninguna otra cosa. Es un peligro mortal esa adulación y esas guirnaldas que la sociedad nos puede dar cuando piensa que somos una más y que nos podemos asimilar en la cultura de nuestro alrededor. En ese caso, la fe cristiana se diluye en supersticiones y rituales que nos alejan del verdadero Evangelio. Así que cuando Pablo y Bernabé intentan aclararles que no, que de eso nada, que nosotros somos personas normales que os traemos el mensaje de Dios, lo que ocurre es una reacción justo el extremo contrario, de recibir coronas a recibir pedradas. Y es asombroso ver cómo aquí Pablo intenta explicarles en un lenguaje que puedan entender lo que significa el Evangelio. Les explica el lenguaje en su cultura. Y fijaros qué diferente cómo habla en Antioquía en la sinagoga, donde para argumentar la fe cristiana utiliza las citas del Antiguo Testamento, y cómo aquí argumenta lo que es el mensaje del Evangelio y alude a lo que ellos conocen, la naturaleza, para poder dar un punto de conexión con esa cultura que no entendía el Evangelio. Qué importante es ser capaces de crear puentes con la cultura, sin diluir el mensaje del Evangelio, pero ser capaces de traducirlo en el idioma que la gente de hoy entiende, porque cuando hablamos el evangélico no nos entiende nadie. Y tenemos que seguir predicando el mensaje de Jesús. Es el único evangelio que conocemos, el único mensaje que podemos predicar. Pero tenemos que hacerlo en el lenguaje que la gente entiende, para que puedan decidir y que no haya esa confusión o ese rechazo como simplemente algo que no son capaces de entender. Pablo usó la revelación general para explicar lo que era la revelación especial del Evangelio y demostró que se puede conectar la fe cristiana sin adulterar el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo reacciona? Entonces, versículo 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, es decir, los que les habían echado de la ciudad anterior, y persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. La multitud que antes proclamaba, poco después apedreaba. Me recuerda el día que al Señor Jesús, ¿os acordáis? Semana Santa, lo que hacemos en Semana Santa, cómo se pasa de un domingo de Ramos a un día del rechazo y la crucifixión. Y esa es, en el fondo, es la historia del cristianismo también. ¿Cómo reaccionan nuestros contemporáneos al Evangelio? ¿Buscamos la guirnalda fácil, el aplauso social, que podamos estar diluidos en la sociedad? ¿Que nos alaben por nuestras buenas obras? ¿Somos capaces de conectar el mensaje del Evangelio sin diluir ese desafío que es el mensaje del Evangelio? ¿Y estamos dispuestos al precio que puede significar que cuando entiendan el Evangelio dejen de ponernos guirnaldas y quizás nos tiren piedras? Son preguntas que me hago. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya lo estáis viendo. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron en Perge, es decir, el viaje de regreso, ¿os acordáis del mapa? Llegan a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. De este primer viaje misionero, ¿qué cosas podemos aprender que han puesto en práctica Pablo y Bernabé y que van a servir de inspiración a la Iglesia a lo largo de los siglos? Pues por un lado, lo que acabamos de comentar, proclama un mensaje comprensible, que entiendan las personas que te están escuchando, que seas capaz de adaptarlo a la audiencia sin modificar el contenido del mensaje. Ser bíblicos y relevantes es una obligación para la Iglesia del siglo I y del siglo XXI. Lo segundo que hacían era priorizar el discipulado.
Fijaros que varias veces en el texto se menciona que lo que hacían era discípulos. Y un discípulo no es alguien que simplemente ha escuchado una vez el mensaje del Evangelio, ha levantado la mano y ha dicho creo, sino que es alguien que profundiza en la fe. Y hacer discípulos significa dedicar tiempo a las personas. Es una tarea que tiene un inicio, pero que se tiene que continuar. Y Pablo regresaba, os dais cuenta que dice que luego regresa fortaleciendo. No los deja ahí, sino que pasa tiempo con ellos y busca la manera de que estos creyentes puedan crecer y fortalecerse en la fe. Incluso si hace falta les va a mandar una carta dura, como la carta a los Gálatas, que son estos. Recordándoles cosas pero ¿quién os fascinó para cambiar lo que habéis recibido? Son estas personas. El discipulado implica tiempo, pero es a lo que somos llamados, a hacer discípulos de Jesús. No solo confesiones de fe o asistencia a reuniones, que son importantes y son necesarias, pero es para ayudarnos a ser discípulos de Jesús. Lo tercero que hacen Pablo y Bernabé es preparar el liderazgo que la Iglesia necesita. Nos dice que allí por donde iban constituían ancianos. Y ese modelo de iglesias que son dirigidas por personas con los dones, con la capacidad de enseñar, de liderar, es el modelo que el Nuevo Testamento defiende. Y vemos cómo Pablo lo que hace es, y no tenían mucho tiempo, fue cuestión de meses, encontrar las personas que podían ir adelante con esa labor. Y eso es importante también, encontrar las personas responsables, y el Nuevo Testamento nos habla de ancianos, de diáconos, de diaconisas, de hombres y mujeres que asumen la responsabilidad de llevar a cabo la obra del Señor. Pero algo que me llama la atención es una frase que se repite un par de veces. Después de constituir ancianos y de orar y ayunar, los encomendaron al Señor, en quien habría creído. Versículo 26. Navegaron a Antioquía, donde habían encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Recuerda de quién es la Iglesia. La Iglesia no es de Pablo. Pablo y Bernabé constituyen, Pablo y Bernabé predican, pero encomiendan la Iglesia y ellos mismos han sido encomendados a la gracia del Señor. Preserva la verdadera autoridad de la Iglesia, que no son los ancianos. La verdadera autoridad es el Señor. El Señor de la Iglesia es Dios, es Jesús. Y es a Él a quien servimos todos. Y es a Él a quien encomendamos todo en la Iglesia. Y todos juntos debemos recordar que juntos servimos al Señor para testificar de quién es Él en el lugar donde Él nos ha puesto. Y así los apóstoles constituían iglesias autónomas, no una jerarquía eclesial, sino iglesias autónomas humanamente, pero dependientes espiritualmente, cada una de ellas, del Señor. Regresan para compartir lo que había ocurrido, la obra que habían cumplido, porque habían completado la obra que se les había encomendado. Y cuando ahora recordamos en estos días el fallecimiento de Isabel II, una de las cosas que se ha destacado es el hecho de que ella ha cumplido con su misión, y larga misión, ¿verdad? Longeva misión, pero deja su herencia de un reino consolidado y una institución respetada por la labor que ella ha hecho a lo largo de los años. Podría decir misión cumplida. Y aludía Antonio, estamos nosotros en ese 90 aniversario de la Iglesia. ¿Podemos mirar y decir misión cumplida? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos seguir cumpliendo la misión nosotros, que nos ha sido encomendada para continuar con el testimonio que desde el siglo I o desde 1932 como Iglesia local el Señor nos permite realizar? Tenemos que ser fieles al Evangelio, sin buscar guirnaldas, sin temer a las piedras, sin dejar de predicar el único mensaje de esperanza y salvación que el mundo necesita, que Jesús es el Señor.